Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollar una economía sostenible son el camino para que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro. El sector de la energía juega un papel clave en esta transición, ya que es responsable de más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. La Comisión Europea ha revisado la Directiva sobre energías renovables para desarrollar aún más las regulaciones sobre la producción sostenible y respetuosa con el clima de bioenergía a partir de cualquier tipo de biomasa. En el marco de la Red II se han introducido criterios de sostenibilidad obligatorios para los operadores económicos que reciben subvenciones para producir electricidad o calefacción y refrigeración a partir de biomasa y biogás. Pero, ¿cómo pueden cientos de empresas de biomasa demostrar que cumplen los requisitos de la Red II? El esquema de verificación de recursos sostenibles SURE es la solución perfecta. RedCert y Bioenergy Europe han unido esfuerzos y combinado años de experiencia para establecer el sistema SURE. El esquema de certificación se desarrolló con varios actores del sector bioenergético para garantizar que su alcance y requisitos reconozcan y satisfagan todas las necesidades del mercado. En la práctica, el sistema SURE tiene como objetivo satisfacer los requisitos básicos de la Red II. En concreto, los requisitos afectan a el cultivo y producción sostenible de biomasa, la generación de residuos a partir de biomasa, el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero y la trazabilidad y balance de masas que constituyen la prueba continua del origen de la biomasa a lo largo de toda la cadena de producción y suministro. ¿Qué diferencia el sistema SURE del resto? El sistema SURE aborda el uso sostenible de todo tipo de biomasa, desde la biomasa forestal y agrícola hasta los desechos y residuos. Como sistema de alcance completo, el sistema SURE certifica a todos los actores de la cadena de suministro de bioenergía y proporciona a las empresas la mayor flexibilidad para ayudar en la configuración de su cadena de suministro. El sistema SURE es una excelente solución para productores de biomasa agrícola y forestal, productores de combustibles de biomasa a partir de desechos y residuos, productores de pellets, operadores logísticos, comercializadores de combustibles de biomasa, plantas de bioelectricidad y plantas para la obtención de calor y biogás. El sistema SURE se basa en los esquemas de certificación existentes y actúa como una certificación inclusiva que permite que incluso los operadores económicos pequeños y medianos demuestren fácilmente el cumplimiento de los criterios de la Red II. Los organismos de certificación independientes aprobados por el sistema SURE verifican los criterios de sostenibilidad con los principios y listas de verificación del esquema SURE. La transparencia y la objetividad también están garantizadas mediante controles periódicos realizados por auditores independientes. Todas las empresas que buscan certificarse siguen los mismos procesos y los mismos estándares, garantizando un sector bioenergético justo y sostenible. ¿Cómo se obtiene la certificación dentro del sistema SURE? El proceso es sencillo y fácil de seguir. En primer lugar, las empresas interesadas envían su formulario de registro. Después de la verificación de la información proporcionada, se concerta un contrato con el sistema. Una vez que la empresa selecciona un organismo de certificación, el sistema SURE confirma su asignación para una auditoría del sistema. Cuando la auditoría in situ se completa con éxito, se emite el certificado. Si está interesado en obtener la certificación SURE o simplemente desea saber más sobre el esquema, visite nuestro sitio web. Buenas tardes a todos los aquí presentes, buenas tardes a los que nos veis desde España, buenos días a los que estéis asistiendo a este evento desde Latinoamérica. Comenzamos en este Congreso Internacional de Bioenergía la sesión de hoy relacionada con las fórmulas para la expansión de la agrobiomasa. Hoy tenemos un bloque, de hecho, plenamente, digamos, industrial. Vamos a ver muchas soluciones orientadas, de hecho, a la utilización de la biomasa con un carácter de industria, bien para calor, para bioelectricidad. Y en este primer bloque de la tarde, de hecho, lo centramos en agrobiomasa a través de, también organizado desde Abebión con el proyecto AgroBioHeat. Muy bien. Con nosotros, de hecho, tenemos al coordinador del proyecto AgroBioHeat,
que es Manolis Karampinis. Buenas tardes, Manolis. Buenas tardes, Good afternoon. Daniel. Voy a presentar brevemente a Manolis, que va a hacer una primera introducción sobre lo que hace el proyecto AgroBioHit, pero también dando esa visión de cuál es el rol de la agrobiomasa, qué barreras estamos intentando afrontar o solucionar para que haya un mayor empleo, especialmente para usos en calor y en industria también, y bueno, en qué punto estamos ahora mismo. Manolis Karampinis es un científico asociado al centro CERF, es un centro tecnológico de energías renovables en Grecia, que es uno de los centros líderes en Grecia en investigación en energías renovables, y tienen varios departamentos dedicados a biomasa, bioenergía y bioeconomía. También trabaja no únicamente en ciencia, sino en proyectos como AgroBioHit, que es un proyecto de impulso y promoción para que haya más empleo de la biomasa, en este caso de la agrobiomasa. Es un proyecto que está financiado por la Unión Europea, por el programa Horizonte 2020, y centrado principalmente en la promoción del calor en pequeña y mediana escala, a partir de agrobiomasa. Decir que trabaja, aparte de trabajar en este centro tecnológico, es parte de la junta directiva de la Asociación de la Biomasa en Grecia, Asociación Nacional de la Biomasa en Grecia, así como también es parte de la junta directiva de Bioenergy Europe, la Asociación Europea de la Biomasa. También hay que decir, y por eso también lo tenemos aquí, es colaborador habitual con ABBiom, no únicamente a través del proyecto. Desde 2015, por ejemplo, lo que se ha desarrollado precisamente en estandarización de combustibles como el hueso de oliva, los restos de podas o de podas de olivo o de viña y otros restos agroindustriales como la cáscara de almendra, se han desarrollado a través de proyectos como Biomasud, en los que también han participado. De ahí también esta relación. Muy bien, comenzaremos con su ponencia. Habla de introducción al proyecto AgroBioHit, pero creo que va a ser algo más que una introducción. Muchas gracias y os dejo con Manolis Karampinis. Okay. Thank you very much, Daniel, for the introduction, and a big thanks to ABBiom for organizing this whole fair, the conference, for inviting me here and offering me the first chance to be out of Greece in 18 months. Es la primera vez que he podido salir en 18 meses. Voy a empezar, déjame a ver si esto funciona. Sí, parece que sí. Voy a decir algunas cosas sobre la organización para la que yo trabajo antes de hablar de la presentación en sí. Somos un centro de tecnología, creo que somos el más grande en Grecia, y además organizamos 5 institutos. Venimos del proyecto químico y de las fuentes energéticas, es lo que trabajo. Somos más de 700 personas que trabajamos en diferentes localizaciones de Grecia. La sede, como veis aquí en la fotografía de abajo, está en Tesalónica. Trabajo en la oficina de Atenas, pero sí que tenemos pequeñas localizaciones en otros sitios. Tenemos una facturación anual de más o menos 25 millones, más o menos 60% viene de proyectos europeos competitivos como el Horizonte 2020, y hay otro 30% más o menos que viene de contactos bilaterales industriales, y también la financiación gubernamental, por supuesto. Esta es menos del 10%, así que más o menos se puede ver que somos autosostenibles en este sentido. Cuando viene al Horizonte 2020, este proyecto, creo que somos el número 1 en Grecia a nivel de innovación europea. En los últimos años hemos tenido suerte, hemos podido estar con diferentes proyectos de bioenergía y biocombustibles. Por ejemplo, tenemos certificaciones de biocombustibles, como por ejemplo tenemos certificación para productos como el hueso de oliva, etcétera, también de las podas, diferentes recursos, o incluso tenemos temas industriales, residuos industriales en sectores industriales. Veis aquí los logotipos de diferentes organizaciones con las que trabajamos. Hoy en día voy a hablar más o menos de la AgroBioHit, que es el proyecto en el que yo soy coordinador.
Bien. Antes de hablar del proyecto, me gustaría establecer un poquito de cómo está el agrobiomasa en Europa. Si os fijáis en esta fotografía, es la parte del proyecto, los resultados de algunos proyectos, está claro de que tenemos muchísima agrobiomasa en Europa. Sobre todo tenemos cosas como residuos agrícolas como la paja, residuos que, por ejemplo, de las podas, que en España tenemos muchísimas, de la vid. Tenemos también calidades significativas, por ejemplo, de residuos agroindustria, como hemos dicho, orujillo o hueso de aceituna. Y últimamente hemos visto que crece el porcentaje, aunque pequeño comparado con otros porcentajes, el agrícola, ¿no? Por ejemplo, el álamo y otro tipo de árboles. Pero vemos algo, si os fijáis aquí en la realidad, realmente los datos de lo que está ocurriendo, sobre todo en los residuos agrícolas, por desgracia vemos que hay una práctica muy común en toda Europa, que los residuos de alguna forma se deshacen de ellos, ¿no? Que los agricultores, porque hacen fuego, diría que son, digamos, otros quesos de incorporar un poquito esto. Así que vemos aquí los fuentes, los recursos, pero no se pueden movilizar, ¿no? Y se ha perdido en el aire o con la movilización. Hay una contaminación y puede haber accidentes y fuegos, ¿no? Algunos de los fuegos más importantes que habéis oído en las noticias empezaron aquí, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Quemando estos residuos en el campo. De ahí vienen algunos de los fuegos. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora con la biomasa en Europa? Creo que tenemos tres segmentos del mercado principales. El primero, sí, voy a bajar, que tengo que bajar el ritmo, vale, sí. El primer mercado que encontramos es el ejemplo de Dinamarca, que tiene que ver mucho sobre todo con la paja. Pues durante muchos años ahora Dinamarca ha movilizado la paja de sus campos para hacer energía, y este es el uso a pequeña escala, aplicación de explotaciones. Y como podemos ver, alimenta la calefacción urbana, que está combinada con plantas más grandes. Ahí aquí algunos de los ejemplos que ya se han aplicado en otros lugares de Europa, pero todavía parece que son casos aislados. El segundo segmento de mercado que tiene que ver con la biomasa son los residuos agroindustriales. Todas estas son cosas que se pueden conseguir a través de la agroindustria y no realmente están asociados con las cosechas. Puedes ver, por ejemplo, una empresa y recogerlos allí, ¿no? Sencillamente, sin más. Todas estas cosas son diferentes cuando se refiere a algunas de ellas, por ejemplo, tienen contenidos pequeños contenidos. Por ejemplo, tenemos esquemas, ¿no? de bioenergía que no tienen certificaciones, otros sí que tienen certificaciones. Vemos que Abebion ha publicado precios de mercados, ¿no? España, creo que durante algunos años aquí en España, ¿no? Pero lo común es que hay, digamos, combustibles muy competitivos, puedes encontrarlos en el sitio, comprarlos en el sitio si tienes alternativos. Así que digamos que hay muchos incentivos para los usuarios para que puedan empezar a explotarlos, a aprovecharse de ellos. Y por último, el último caso sería que somos los campeones locales, ¿no? Los campeones locales. Quería yo que, por ejemplo, no se trata de inspirar o no estamos realmente vinculados a ninguna política nacional. Estamos haciendo negocios simplemente viendo que hay muchísima agrobiomasa disponible y, por tanto, podemos empezar a movilizar o bien llevarla, o sea, alcanzar objetivos, beneficios tangibles. Se está utilizando, por ejemplo, para la calefacción, que puedes tener unos ahorros o también intangibles, ¿no? Beneficios intangibles, por ejemplo, que reducimos la contaminación del aire a nivel local, etcétera. O también puede ser, digamos, algo más sostenible para la empresa. También sería un beneficio intangible en este caso. Así que este es ahora donde estamos, en esta situación nos encontramos. Así que, ¿qué decimos del proyecto AgroBioHeat, no? Empezó oficialmente
en el 2019, en enero de 2019. Ahora mismo, en diciembre de este año, creo que vamos a poder tener un aplazo. Va a acabar el diciembre del 21, pero por la pandemia creo que vamos a conseguir un aplazamiento. Necesitamos el desarrollo, el financiamiento, el apoyo, sobre todo en cuanto se refiere al mercado de la calefacción y sobre todo en Europa. Se puede hacer aplicaciones donde están la agrobiomasa. El proyecto se ha financiado por la Unión Europea, por supuesto, tiene una financiación de más o menos 3 millones de euros y mi coordinador está aquí. Y tenemos también un consorcio que está compuesto de socios técnicos, algunos en España, que tiene asociaciones, la Asociación Europea que está a nuestro lado, ¿no? Y tenemos en 6 países de nuestro país, España, Francia, Croacia, Rumanía, Ucrania y Grecia, que son socios y que pueden presentar, digamos, pueden venir del sector de biomasa o pueden venir de otros sectores, de otras asociaciones o pueden venir del sector en general. Son responsables de promover el sector en esos países. Además, tenemos algún otro socio, por ejemplo, el conjunto de las asociaciones de bioagrarias o alimentarias, quiero decir, perdón, y además tenemos también AgroEngine, que es un operador también que tiene instalaciones que nos proporcionan. Así que estas personas realmente sí que saben cómo utilizar la agrobiomasa para producir calefacción o calor. Me gustaría decir algunas cosillas sobre el proyecto. El proyecto realmente también tiene algunos resultados para todo el mundo. Una de las cosas que hemos desarrollado es el observatorio de agrobiomasa, que es una herramienta online que se puede utilizar a través de la página web y tiene muchísima información sobre la gente que está participando en estos proyectos. Puedes encontrar fabricantes de calderas, puedes encontrar usuarios finales, puedes encontrar publicaciones sobre pequeña escala, proyectos de pequeña escala, o también productores a gran escala. Puedes encontrar escuelas, puedes encontrar también, asociaciones, puedes encontrar también fabricantes de estufas, etcétera. Y hay conexiones entre todos ellos, así que si por ejemplo vais a un fabricante específico, pues porque están ahí, los conoces, etcétera, puedes hacer clic ahí en ese vínculo y puedes encontrar las instalaciones donde están en toda Europa y donde puedes encontrar todo este combustible. Puedes utilizar para ver, por ejemplo, los usuarios que están, los fabricantes que están certificados, etcétera. Aquí está Abebion en España, que tiene, digamos, el conjunto de datos más completos. Así que le doy las gracias a Pablo por eso y me gustaría algo que me gustaría comentar también es que estamos de alguna forma promoviendo todo lo que ya existe. Recordad que he dicho que somos los campeones locales. Aquí hay 2 ejemplos en españoles. Por ejemplo, aquí vemos antes de la pandemia hicimos estas 2 visitas, 2 semanas justamente antes de la pandemia. Aquí está en el Penedès, en Barcelona. Son muy conocidos porque utilizan los residuos de las podas, de los viñedos locales, tienen pequeñas calderas para la biomasa y lo utilizan para la para la calefacción del distrito urbano. Hace unos meses organizamos también un pequeño taller para poder comunicar y para hablar un poco cómo se realizan, digamos, esta recogida de restos de poda de vid para hacer calor. Tuvimos la oportunidad de conocerle y de ver en persona también las instalaciones de calefacción de distrito. Tienen ellos también, por otro lado, aquí en esta otra visita, una gran bodega y recogen estos restos de poda para su calefacción de distrito. Pueden ver más información si pican aquí en este enlace que ven aquí. Además, también tenemos una lista donde pueden ver vídeos de diferentes casos de toda Europa y en el futuro, dependiendo de las restricciones de viaje, seguramente que pueda rodar más vídeos, organizar más vídeos, organizar más webinarios para introducirlos a toda la gente de todo el mundo. Algo que también me gustaría que es interesante para ustedes luego es dar valor a la agrobiomasa. Organizamos el primer evento
de organización de contactos. El primer evento en febrero de este año y tuvo muchísimo éxito. Tuvimos más de 250 participantes y tuvimos un gran opinión, feedback sobre la relevancia y la importancia de estas reuniones y de hecho escuchamos que muchos de ellos realmente materializaron realmente estas colaboraciones de negocios. La idea es que si vas a la página web aquí puedes establecer tu perfil de lo que te interesa y puedes vender tu tecnología o encontrar soluciones y además puedes encontrar el perfil de otras personas dentro de esta página web y organizar una reunión con estas personas. Después del primer evento que tuvo tanto éxito, organizamos el segundo evento en noviembre de este año. Vamos a organizarlo. Ya está abierta la inscripción. Si quieren, pueden visitar aquí el perfil de otras personas en esta página web. Y además de este evento de organización de eventos, también tenemos webinarios el 27 de octubre del 2021, donde podemos presentar algunos casos de éxito de empresas europeas donde se utiliza la agrobiomasa. Así que estas empresas, organizaciones que utilizan la agrobiomasa para producir energías renovables o también en algunos casos para producir, digamos, otros productos para una economía más amplia. Aquí tenemos diferentes informes que hemos publicado, pero no voy a hablar sobre esto, no os voy a dar demasiados detalles al respecto. Tenemos publicaciones muy interesantes sobre el uso para todo el mundo si están interesados en este campo. Y quizás yo diría que la más importante o la más extensa es la de Storage Energy Guide, que sería la paja para hacer energía. Ahí se habla de diferentes experiencias para cómo utilizar la paja y producir energía. Hay muchísima información y además es un diseño muy agradable, ¿no? O sea que os invito a utilizarla. También podéis encontrar el proyecto en español, o sea, así que podéis enteraros bien. No tenéis que traducirlo. Además, tenemos pequeños informes que tienen que ver con diferentes recursos de biomasa, con sistemas típicos que, por ejemplo, la cocombustión, sistemas de cocombustión o cualquiera que puedes utilizar para reducir las emisiones. Son estos sistemas, también se puede encontrar en esta información. Aquí también hay un poco más de datos técnicos sobre el proyecto. Tiene que ver con el ecodiseño de los módulos algunos de vosotros ya estáis un poco familiarizados con la regulación del ecodiseño, sobre todo aquellos que tienen como objetivo el consumo, el mercado del consumo de usuarios, ¿no? Estas son calderas que solamente son para madera, para residuos leñosos, o sea que no están preparadas para otros, por ejemplo, como el hueso de aceituna, etcétera. Así que la idea es organizar una serie de estos laboratorios, de ensayos de laboratorios, donde se establezca, digamos, estos estándares europeos y utilizamos diferentes calderas con diferentes fabricantes y con diferentes tecnologías, pero todos ellos son vanguardistas. Utilizamos, por ejemplo, estos combustibles de agrobiomasa en todas las calderas y además evaluamos también los resultados de su eficacia y las emisiones. Solo tenemos algunos ejemplos publicados estos últimos años, solamente unos cuantos en diferentes conferencias que hemos realizado. En el futuro venidero, no obstante, y basándose en estos resultados y basándose en las recomendaciones de la Unión Europea, vamos a publicarnos estos sobre los límites de las emisiones aplicados a calderas a gran escala. Además de todo esto, también estamos planificando una serie de medidas en diferentes instalaciones, así que de esa manera la gente que utiliza esto en práctica y no en condiciones de laboratorio pueda realmente hacerse con esta información. El último diapositivo que yo me gustaría enseñaros sobre el proyecto son cosas que hacemos con la gente con la que realmente queremos hacer algo con la agrobiomasa, ¿no? Gente real, vamos a decir. En cada país mucha gente vienen a nosotros o vamos nosotros a ellos, somos felices con ambos planteamientos y lo que hacemos es establecemos nuevos proyectos, una nueva cadena de valores y por último nuevas instalaciones
opciones, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de personas, Grecia, por ejemplo, aquí, y también, digamos, una zona de viñedos en la municipalidad aquí de Lérida, ejemplos de Vilafranca, pero también podemos ver fotografías de Rumanía, de Ucrania, de Croacia, una instalación que existe en Francia que estamos evaluando con esta biomasa leñosa, y un ejemplo de España aquí con Daniel que ya ha contado. Así que mis conclusiones aquí serían las siguientes. Para resumir, diría yo que hay algunas observaciones. La biomasa sigue siendo un recurso energético sin explotar en Europa, en la mayoría de los casos. Hemos identificado, por otro lado, muchos casos de éxitos, que son numerosos, no tantos como nos gustaría, no tantos como necesitaríamos para explotar el potencial, pero la mayoría de ellos son locales o regionales, así que la gente realmente no los desconoce. Quizás algo ocurre, ¿no?, a unos kilómetros de distancia que no sabemos, desconocemos. Otro que también algo que me gusta decir también es que, por suerte, la utilización de la agrobiomasa no solamente está relacionada con el sector de la energía, sino que también tiene mucho que ver con el sector agrícola, ¿no? Así que nunca hablamos de la agrobiomasa. Nos gustaría también realmente hablar con los ministerios de Agricultura para que se establezcan estas políticas agrícolas y este marco legal para movilizar toda esta biomasa procedente del sector agrícola. Algo que también me gustaría comentar, y ya lo he dicho antes, es que los combustibles de agrobiomasa, digamos que son competitivos desde el punto de vista económico. Los puedes encontrar, los puedes movilizar por un coste, digamos, que no es importante, biogénico o fósil, si se compara con estas opciones. Sin embargo, yo diría que si tenemos en cuenta, digamos, las dificultades, si quieres utilizar de forma efectiva, tienes que, digamos, una tecnología moderna específica, no sistemas ya más obsoletos. Sin embargo, hemos visto con este proyecto que si utilizáis, digamos, en sistemas apropiados, lo que vais a aprovechar en cuanto a la eficacia y las emisiones puede ser comparable con todo el resto de los fósiles, de las energías fósiles. Por último, nos gustaría realmente, de alguna forma, encontrar estos esquemas, ¿no?, hechos a medida, políticas hechas a medida, ¿no? Porque no podemos realmente confiar solamente, utilizar, digamos, medidas generales. Necesitamos medidas que sean adaptadas a este sector, a este sistema. Y en cuanto y si es posible, todos estos proyectos de AgroBioHit y sus negocios y sus socios tienen que continuar con el apoyo de estos desarrollos. Si, por ejemplo, tenéis alguna idea de biomasa, no dudéis en ponerse en contacto conmigo, con Abebión, con Pablo, con la gente de otras personas aquí en España, y decirnos cómo podemos ayudaros si tenéis alguna duda. Muchas gracias por mi parte. So thank you very much, really, for the kind presentation, also right, timely, lo has hecho exactamente en el tiempo indicado, por lo tanto, muchísimas gracias por esto. Y vamos a comenzar con la siguiente Ahora comenzaremos presentación. con el siguiente ponente. Comenzaremos con el siguiente ponente y al final del evento, si queréis, os podéis acercar, hablar con nosotros de Abebiom o con Manolis, si queréis. Asimismo, también estamos en el stand 299 de Abebiom. Y si alguno queréis acercaros a lo que ha comentado, a ese evento online de encuentro entre empresas que se llama Adding Value to Biomass, no lo dudéis, podéis pasaros a informaros o nos contactáis porque esto será el 3-4 de noviembre. Se me había olvidado decir al principio que si alguno quería traducción simultánea, hay unos cascos por allí, aunque veo que algunos ya lo estáis utilizando. Y bueno, sin más preámbulo, vamos con la siguiente parte de hoy. Tenemos con nosotros a Carolina Palacios, bienvenida Carolina, de Comter, para hablarnos de los casos de éxito y lecciones aprendidas en el uso de biomasa para la producción de calor en España y Portugal. Carolina Palacios es promotora comercial del grupo Comter en España. Desde 2013 trabaja especializada para biomasa, si bien Comter estaba establecida aquí antes.
y es, para el que no conozca, es el primer fabricante de calderas industriales de biomasa a nivel francés y con amplia extensión en otros países de Europa, entre ellos también España. Hola, buenos días. Lo primero de todo, quisiera agradecer a Bebiom la oportunidad que nos dais para exponer nuestra tecnología en esta feria, la más importante del sector de la biomasa. Nuestro objetivo en esta presentación es que conozcáis un poco más sobre las soluciones que Conte aporta en función de las necesidades encontradas en cada caso. Para empezar, quisiera presentar a mi compañero, Jérôme Maillet, responsable de exportación que desde Francia se ocupa de desarrollar el mercado internacional y dar apoyo a todas las filiales. Por mi parte, como delegación en España y Portugal, representándola, con oficina en Madrid, me pongo a vuestra disposición para todo aquello que pueda ayudaros en esta materia. Hoy voy a hacer una breve presentación de nuestra compañía para después explicar algunos casos de instalaciones en el mundo funcionando con combustibles especiales de biomasa no leñosa, sus problemas encontrados y soluciones aportadas. Para terminar, os mostraré algunas referencias de instalaciones en España funcionando con biomasa leñosa. ¿Dónde se encuentra Conte en el mundo? Bien, las oficinas centrales se encuentran al oeste de Lyon, a 2 horas, en un pueblo que se llama Glang, con sus oficinas centrales, como he dicho, 2 centros de producción y el banco de pruebas. A ellos se le une la filial en Polonia que se llama Conte Fortech y la filial en Bielorrusia que es Comcom. 2 oficinas con delegación comercial, una en Reino Unido y otra, la de España, representada por mí, y 2 colaboraciones comerciales, una en Canadá con nuestro partener Fournier y la otra en Italia con nuestro partener NEF. Es importante saber que Conte, fabricante francés, tiene experiencia desde hace más de 130 años y actualmente se ha convertido en el líder en Francia de calderas de biomasa y en un grupo internacional de gran envergadura. Nos avalan más de 3.000 instalaciones funcionando con presencia en más de 20 países. Bien, ¿cuál es el reto de nuestros clientes y cuáles son nuestras propuestas aportadas? El reto de nuestros clientes es el procesamiento de los residuos de sus procesos industriales con un coste asociado con el interés de contribuir siguiendo las directrices de sostenibilidad marcadas por Europa. Además, con el objetivo de bajar las emisiones de CO2 respetando el medio ambiente. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Ellas pasan por ofrecer reducción de los costes utilizando estos residuos con presupuestos de inversiones y explotaciones razonables, además de incrementar la huella ecológica y fomentar así la economía circular. ¿Cuál es nuestra experiencia? Bien, como veis, una imagen vale más que mil palabras. Lo que le gusta a nuestros clientes de Conte es que nosotros proponemos soluciones completas para la gestión de la biomasa, un acompañamiento completo para un control total de la instalación. Además, ofrecemos un servicio de postventa para cubrir desde los repuestos necesarios y solución de averías hasta contratos de mantenimiento. Bien, hasta aquí terminamos el primer bloque de introducción y presentación de nuestra empresa y a partir de ahora vamos a entrar en materia con el segundo bloque, proponiendo primero, explicando unos ejemplos de combustibles de los cuales tenemos experiencia y a continuación la selección de los 5 combustibles. Conte ha debutado desde hace muchos años en la industria de la madera, lo que nos permite ahora utilizar todos estos combustibles. Astilla de madera, pellets, subproductos de la industria maderera, cortezas de aserradero, palets triturados, residuos de madera, poda urbana. Desde hace 20 años a esta parte, Conte ha desarrollado nuevas tecnologías para quemar combustibles de biomasa que no son madera, con experiencia en todos los combustibles que se citan a continuación. Ramas de uva, sarmientos, orujo de uva, lino, micanthus, polvo de cereal, mazorca de maíz, pellets de paja, pellets de girasol, cáscara de cacao, huesos de frutos, cáliz, bagazo de caña. Tenemos la capacidad de desarrollar con nuevos combustibles para Conte en función de las necesidades del cliente. A partir de una analítica y una muestra del combustible, nuestro departamento de I+D puede adaptar las calderas a nuevos combustibles mediante pruebas reales en calderas desde nuestro laboratorio de Francia.
Hemos seleccionado varios ejemplos con referencias para los cuales nosotros quisiéramos presentar 3 puntos. Por un lado, las características principales de cada combustible, por otro lado, los retos técnicos y por último, las soluciones aportadas a los problemas encontrados. Nuestra primera selección de combustible no madera, de biomasa no madera, es el orujo de uva, ramas de vid. Las características principales de este combustible. La composición química es importante, aunque no es lo más complicado aquí, ya que podemos destacar como más importante el nivel tan alto de cenizas, hasta un 15%, la gestión de la mezcla de diferentes tipos de material como la pulpa, el orujo y las ramas de uva. ¿Cuáles son los retos técnicos? Las emisiones de NOx, el diseño del horno y la cámara de combustión, a lo que aportamos las siguientes soluciones. Gran volumen en la cámara de combustión e inyección de urea si fuera necesario, sistema de extracción de cenizas de gran capacidad y estructura robusta, y una geometría en la cámara de combustión adaptada con bóvedas inclinadas para evitar la acumulación de los sedimentos. Como veis, hemos seleccionado 3 referencias de instalaciones funcionando en Francia. El segundo combustible es la paja. ¿Qué características tiene este combustible? Algunos tipos de paja pueden tener una temperatura de fusibilidad baja. Comte tiene experiencia en el trigo y en la cebada, que tienen una buena temperatura de fusibilidad aceptable alrededor de los 1000 grados centígrados. Otra característica es la forma física en la que podemos encontrar la paja. Por ejemplo, bala de paja circular o rectangular, la densidad de la bala y la longitud de las ramas. Por último, la composición química en cuanto al nivel alto de azufre y de cloro. ¿Cuáles son los retos técnicos aquí? Si la temperatura de fusibilidad es muy baja, tenemos riesgo de escoria. Las emisiones de óxidos de nitrógeno, azufre, dioxina y creación de ácido clorhídrico que crean problemas de corrosión. Otro reto es cómo desenredar las balas de paja. Nuestras soluciones: parrilla refrigerada por agua para contrarrestar los problemas de escorias, combustión en diferentes niveles para gestionar la temperatura de los gases, sistemas de inyección de urea y de carbono activo en el caso de ser necesario. Por último, sistemas específicos y adaptados para desenredar las balas de la paja. Otro combustible más cerca del maíz, con presencia en instalaciones en Francia y en Rumanía, para citar algunos de los países. ¿Qué características tenemos aquí? Si la temperatura de fusibilidad baja, entre 800 y 900 grados centígrados, y su composición química. Las mazorcas de maíz son mucho más abrasivas que cualquier otro combustible. Las cenizas, además, son pegajosas. Los retos técnicos encontrados: si la temperatura de fusibilidad es muy baja, tenemos riesgo de escoria y, por lo tanto, emisiones de NOx. Disponer de materiales más resistentes, como por ejemplo las barras en la parrilla y la acumulación en las cenizas pegajosas. ¿Qué soluciones propuestas? Vemos aquí parrilla refrigerada por agua para contrarrestar los problemas de escorias o la recirculación de los humos. Por otro lado, debemos integrar materiales más resistentes en la barra de la parrilla y también sobre el refractario. Y por último, aumentar el volumen del sistema de combustión alrededor de un 30%. Nuestro tercer combustible es el manojo de lino, el polvo de cereal. De las referencias que ves a continuación, calderas de agua caliente. Bien, ¿qué problemas nos encontramos en este combustible? Por un lado, composición química en cuanto al nitrógeno elevado y el azufre elevado. Sus cenizas siendo superior al 7%. Partículas de polvo elevadas. Con esto tenemos un gran riesgo de ACIS, lo que quiere decir de explosión. Su forma física, ya que tiene mezcla de elementos de diferentes densidades. ¿Cuáles son nuestros retos técnicos? Emisiones de NOx, diseño de horno, cámara de combustión y la adaptación de equipos de transporte para contrarrestar el elevado nivel de partículas y la condición física del combustible. Las soluciones que aportamos son la parrilla refrigerada por agua para contrarrestar los problemas de escorias o la recirculación de los humos, además de la inyección de urea para los niveles de nitrógeno. Por otro lado, sistemas de extracción de cenizas de gran capacidad, el suministro de equipos especiales
para los problemas de ATEX, de explosión. Y por último, sistemas para gestionar las diferentes densidades del combustible. Nuestro último, yo creo que antes me he equivocado, era el tercero o el cuarto. Este es nuestro último combustible seleccionado, granos de cacao y bagazo de caña de azúcar. En cuanto al cacao, destacar que tenemos más de 10 instalaciones funcionando en África con el marro de cacao. Bien, las características principales de este combustible son temperatura de fusibilidad límite entre 900 y 1000 grados centígrados, y su composición química con elevado nitrógeno. Las cenizas y las partículas también son pegajosas y en el caso del bagazo de caña, complicado el transporte de las fibras. ¿Cuáles son los retos técnicos? Si la temperatura de fusibilidad es muy baja, tenemos el riesgo de escorias. Como sabemos, emisiones de NOx, acumulación de cenizas pegajosas, adaptación de equipos de transporte para contrarrestar la condición física del combustible. Las soluciones propuestas son parrilla refrigerada por agua para contrarrestar también los problemas de escorias o la recirculación de los humos, además de la inyección de urea para los niveles de nitrógeno. La geometría de la cámara de combustión adaptada con bóvedas inclinadas para evitar la acumulación de los hollines y un sistema de transportadores adaptados. Bien, para terminar, informaros o explicaros las referencias que tenemos en España utilizando los combustibles leñosos, en los 3 casos es astilla forestal. El primero, Fuentes Blancas, es una caldera de agua caliente de 1,5 megavatios. Es una central de producción energética de la red de calor que da energía al un barrio de Burgos, que es Fuentes Blancas. Por otro lado, L'Oréal, Burgos, también es una producción de agua sobrecalentada para un sistema de proceso industrial en Biocen que utiliza una trigeneración, en la que incluye la fábrica de L'Oréal en España. Aquí hemos suministrado una caldera de agua supercalentada de 8 megavatios. Para terminar, la red de calor que dará energía al barrio de Ponferrada. Se trata de una caldera de agua caliente de 4,5 megavatios. Bien, nuestra conclusión, simplemente aportar que Conti tiene una escucha activa con las inquietudes del mercado para estar en una continua evolución adaptándose a las necesidades de cada instalación y sobre todo de cada cliente. Muy bien, con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Si alguien en la sala quiere alzar la mano, pues por ahí hay una pregunta adjudicada. Javier Gil de Cener. ¿Niveles máximos de cloro y potasio? Nosotros los permitidos es 0,03 como nivel tope. De cloro y de azufre. Y en nitrógeno estamos aproximadamente en 0,5. A partir de ahí habría que empezar a estudiar la solución de postcombustión para poder... Potasio 0,03. Contaremos ahora con Alex Mas de Sujimat. Buenas tardes. Que nos va a presentar las soluciones a la problemática de la agrobiomasa en calderas industriales bajo las propuestas de Sujimat. Contar que es ingeniero mecánico con amplia experiencia en el sector de energías renovables, más de 20 años de experiencia dentro de Sujimat. Sujimat ya nos contarás, entiendo ahora, lo que es una empresa de ingeniería y construcción y diseño, y además mencionar que ha recibido el premio al quemador Horizon Plus, Horizonte Más, en esta feria de bioenergía, premio a la innovación. Así que bueno, bienvenidos y encantados de escucharte. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción y por la presentación. Y bueno, gracias también por esta iniciativa, por la iniciativa AgroBioHit, que bueno, que oportuna viene en este momento de crisis energética que tenemos en Europa a día de hoy con estos precios del gas y de electricidad, ¿verdad? Ya en la introducción que nos ha hecho que nos acaban de hacer, se ha hablado de Sujimat. Solamente voy a añadir que estamos ubicados en Valencia y durante lo que es la presentación voy a ir dando algún otro dato de la empresa y luego al final
tendréis mis datos de contacto, estamos en el stand 226 y nos podéis contactar para cualquier cosa, pero no nos gustaría entretenernos en hablar mucho de la empresa porque hay muchas cosas que contar, ¿no? Entonces, bueno, entrando directamente al contexto de lo que es la agrobiomasa y el calor industrial, aquí sí que nos gustaría, aunque no estemos hablando propiamente de nuestra empresa, de nuestros productos, poner algo de contexto, aunque en alguna presentación previa ya se ha hablado bastante. Y es, bueno, a día de hoy la Unión Europea nos ha impuesto unos objetivos de descarbonización para el 2030 muy exigentes, del 55%. Anteriormente eran del 40%, ahora son del 55%. Bien, a día de hoy podemos ver dónde estamos y dónde tenemos que llegar. Es decir, tiene que pasar algo importante de aquí a estos 8 o 9 años que quedan hasta el 2030 para que lleguemos a un objetivo de descarbonización del 55% en todos los ámbitos, transporte, generación de energía eléctrica, etcétera. Y, cómo no, de lo que es la descarbonización de la industria europea. No se llegarán a estos objetivos de descarbonización y no llegaremos a ser un bloque económicamente de emisiones neutro si no descarbonizamos gran parte de esta industria europea. ¿Cómo estamos a día de hoy? A día de hoy el calor industrial supone el 16% de la energía total consumida por la Unión Europea. Todo lo que se gasta en calor industrial para lo que es producción de bienes de consumo, desde coches hasta medicinas, pasando por todo tipo de productos, supone un 16% de esa energía consumida. ¿Qué porcentaje hay a día de hoy de calor renovable? Un 2%. La buena noticia es que de ese 2%, el 90% es biomasa sólida. Por tanto, ya estamos ahí, bueno, ya estamos ahí, pero queda un largo camino, un larguísimo camino de un 14% de energía final consumida, equivalente a 149.000 toneladas equivalente de petróleo, a descarbonizar. Obviamente la agrobiomasa y la biomasa no será el único actor, pero bueno, pensamos que es un actor importantísimo. Bien, dentro de este contexto y concretamente en un país como el nuestro, con una producción agrícola dentro de la Unión Europea como España, pensamos que la agrobiomasa tiene muchísimo que decir en cuanto a la descarbonización del calor industrial, que es a lo que se dedica Sugimat desde su factoría de Valencia y su departamento de ingeniería de Valencia, que es el calor industrial. Y tenemos experiencia en algunas agrobiomasas, de las cuales hablaremos más adelante, y algunos casos de éxito. Pero antes de ello vamos un poco a hablar de lo que es la ventaja. ¿Cuál es la ventaja de las agrobiomasas a día de hoy comparado con el combustible, con la biomasa ya procesada, como puede ser una astilla comercial para doméstica o semidoméstica o incluso un pellet industrial? A día de hoy es el precio. Es evidente, estos son precios actualizados la semana pasada. Aún con el orujillo en máximos históricos, comparándolo con un pellet industrial o una astilla ya tratada comercial, vemos la diferencia de precio tan sensible. Esta diferencia de precio en un entorno industrial donde siempre se lucha por maximizar la producción y las inversiones, es la diferencia entre acometer una instalación de biomasa o no acometerla contra el precio del gas natural que hemos tenido en los últimos años. Es cierto, y bueno, esto no viene al caso, pero pongo la slide aquí, que a día de hoy cualquier instalación de biomasa contra el precio del gas de hoy tendría sentido. Esto es el precio del MIB gas de la semana pasada, 65 euros megavatio hora. Bueno, no va a estar siempre así el precio, pero bueno, pensamos que sería bueno que el sector industrial, y estamos seguros de que ocurrirá, tenga un cambio de paradigma y esto sea un antes y un después de este susto que estamos viviendo ahora mismo. Pero bueno, volviendo a lo que es confrontar las agrobiomasas con maderas ya previamente procesadas, vemos que la ventaja obviamente es el precio. Problemática, aquí dependiendo de qué agrobiomasa estamos hablando, pero en las que Sugimat está acostumbrado a trabajar, que son agrobiomasas más problemáticas, una de ellas es el tanto por ciento de impropios. Luego entraremos en detalle de qué significa
este problema y qué consecuencias conlleva. Obviamente la composición química de estos impropios, que son básicamente la parte del combustible que no se quema, desde arenas, cenizas, piedras, etc. Y esto unido a la composición química están las bajas temperaturas de la fusión de ceniza, aparte de la humedad variable que tienen algunas agrobiomasas, aunque no todas. ¿Cuáles son las consecuencias de la baja calidad de estas agrobiomasas? Porque al final aquí, estamos hablando de baja calidad. Bueno, pues es un círculo vicioso. Toda biomasa con un alto, o todo combustible sólido, con un alto componente de cenizas o de impropios en su composición, va a tener unos gases de combustión, que es el que cede el calor a la caldera, con una gran cantidad de volátiles, ¿vale? Estos volátiles tienden a adherirse a los cuerpos de intercambio y ocurre lo que por todos es conocido como el ensuciamiento. Cualquier usuario de caldera de biomasa sabe que existe ese ensuciamiento. Esto empieza el círculo vicioso con una pérdida de rendimiento. El sistema, lo primero, consume más biomasa, lo cual significa que se pierde más dinero en el consumo. Y además el sistema entiende que no se está llegando, debido a esa pérdida de rendimiento, a la potencia necesaria y aumenta lo que son las temperaturas y las temperaturas de los gases, y eso provoca más ensuciamiento. Y empieza el círculo vicioso. Ese círculo vicioso suele terminar en paradas no programadas de limpieza, además de formación de depósitos con ciertos componentes químicos como pueden ser el cloro, que al liberarse también pueden formar corrosión. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de las consecuencias de lo que puede ocurrir cuando una caldera no está bien diseñada para el combustible, en este caso el agrocombustible necesario, desde un banco convectivo a unos pasos de tubos de una caldera pirotubular. Bien, estas son las malas noticias. Las buenas noticias es que soluciones existen. Todo el sector de calderas industriales, como hemos visto en otras presentaciones y veremos en presentaciones futuras, trabaja para mejorar los equipos y poder tratar con combustibles cada vez más difíciles. ¿Cuál es la respuesta de Sujimat ante estos desafíos? Nosotros hemos establecido dos líneas de producto. Una de ellas es el vapor industrial, que por sus características tiene un tipo de caldera, y otro frente nuestro es el de la caldera de agua o de aceite térmico. Bien, en vapor de calor industrial, realmente no es una innovación per se lo que estamos proponiendo. Son fórmulas conocidas, pero que no por ello son seguidas por todo el mundo, ¿vale? Esto es nuestra experiencia también, no significa que sea la única, pero pensamos que es la que garantiza trabajar con una agrobiomasa de algunas características durante 8.000 horas al año más. Y básicamente son calderas de vapor con una parte acuotubular generosa, digamos que cuando reciba todo el flujo de gases con los volátiles sea capaz, por un lado, de decantar gran parte de esas partículas y, por otro lado, enfriar los gases a una temperatura, dependiendo siempre del combustible, porque cada combustible tiene una temperatura de fusión diferente, y antes de llegar a partes más complicadas de la caldera, como puede ser los bancos convectivos o la parte pirotubular, haber podido enfriar esos gases lo suficiente. ¿Esto qué implica? Obviamente implica una inversión mayor, pero da más seguridad también a la inversión, y se resume, aparte de lo que acabo de comentar de la parte acuotubular, es un diseño adecuado y del control de velocidad y temperatura en los gases. Es decir, aquí la temperatura en la solidificación y en el ensuciamiento es enemigo mortal de la caldera. Por tanto, implica un diseño ad hoc para este tipo de calderas. Una distribución correcta de los sistemas de limpieza es una obviedad, pero no siempre se sigue, y obviamente una adecuada regulación de la combustión. Bueno, podemos entrar aquí en detalles técnicos, pero tampoco es el foro ni tampoco tenemos el tiempo. Bueno, soluciones. Vale, acabo enseguida. Soluciones en aceite y agua. Aquí os presento la Horizon. Hemos tenido el honor de haber sido premiados por la organización. Es una innovación, hemos trabajado en esta patente durante años y ahora ya existe a escala comercial. El concepto es una caldera de agua caliente o de aceite térmico que pasa de ser vertical a ser horizontal. Dentro hay serpentines por los cuales circulan los gases de combustión cediendo la temperatura, y además está hibridado con un concepto de horno de secadero rotativo que evacúa las cenizas que se van adhiriendo al cuerpo de intercambio. Por tanto,
existirían 2, 3 serpentines y dependiendo del combustible tendríamos unas velocidades y una superficie de intercambio, y cuando los volátiles empiezan a adherirse, la propia rotación de la caldera va evacuando esas cenizas para mantener siempre el cuerpo de intercambio limpio. Por si no fuera suficiente, tiene un sistema de autolimpieza con áridos, obviamente perfectamente calculado para que no provoque erosión en los cuerpos a presión, que va limpiando en tiempo real el sistema. Es decir, es un sistema de limpieza online, lo cual para nosotros es bastante disruptivo porque normalmente las calderas estáticas, que digamos, había que pararlas para limpiarlas y obviamente no iba manteniendo el rendimiento desde el primer día, por mucho sistema de limpieza que haya. Bueno, este es el concepto de la Horizon. Ya tenemos varios proyectos a escala comercial que ahora os enseñaremos, y simplemente por resumir las características que acabo de nombrar en la presentación, tendríamos un ahorro muy importante en sistemas de aire comprimido, con lo que eso conlleva, aparte de la servidumbre de los compresores y de todo el sistema de limpieza. Superficie de intercambio siempre limpia, es decir, mantenemos el rendimiento igual desde el primer día hasta el día de antes de parar. No es un rendimiento descendente y es algo que pensamos que no existe en ninguna caldera a día de hoy. Y bueno, evita la formación de los depósitos que pueden liberar más tarde componentes agresivos y corrosivos sobre los cuerpos de intercambio. Aparte de algo importante, que parece poco importante, pero lo es mucho cuando hablas con el potencial cliente, que es el ahorro en obra civil de algunos edificios. Bien, ya para ir terminando, os presentamos un par de 3 casos de éxito muy rápidamente. Uno de ellos es con Orujillo, es en la extractora San Miguel Arcángel, que está ubicada en Jaén. Y bueno, el Orujillo, para quien no lo conozca, tiene un alto poder calorífico, pero tiene un tiene un componente importante de impropios y una temperatura de solidificación, digamos, de reblandecimiento muy importante. Por tanto, tiende a ensuciarse. Nuestra propuesta aquí ha sido simple y llanamente la caldera acuatubular que he enseñado antes en la slide anterior. Es la manera, en nuestra opinión, de garantizar 8.000 horas al año sin paradas de limpieza no programadas. Es una inversión, estos son 15 toneladas, es una inversión más importante, pero el cliente que está sustituyendo una caldera piriotubular lo entendió enseguida, ¿vale? Esto en cuanto al Orujillo. En cuanto a la gallinaza, que no es un agrocombustible muy conocido, estamos en un proyecto cogeneración en Reino Unido. Fijaros en el porcentaje de impropios, 35%. Alto porcentaje de cloro, 4-5%. Bajo punto de fusión de cenizas de alrededor 800. Propuesta de Sujimat, aquí lo hemos tenido claro. 2 calderas Horizon enseriadas. Esto ahora mismo se está construyendo en Reino Unido. Es una cogeneración de una caldera 7 térmica acoplado a un equipo RC. Y para terminar ya, el tema de las podas varias. Nosotros, bueno, las podas representan un problema y representan una oportunidad. Nosotros aquí tenemos un caso de éxito que es Ertasa. Es otra cogeneración acoplada a un ciclo RC que lleva ya 10 años funcionando con este tipo de combustible, con la cantidad de impropios que se puede ver ya simplemente de ver la foto. Bueno, nosotros, además de que este caso ha sido exitoso, si ahora lo fuéramos a empezar, ¿qué haríamos? Propondríamos una caldera Horizon, tal y como se ve en este ejemplo de caldera Horizon en Reino Unido acoplada a turbina ORC, donde quema paja de cereal y poda. Y bueno, con esto terminamos con las conclusiones. Las conclusiones es que hay un gran potencial en agrobiomasa que ayudará a llegar a las emisiones neutras de carbono y que en nuestro país y el resto de Europa hay que utilizar. En este tipo de agrocombustibles hay que recurrir al traje a medida. No sirve una caldera de combustible leñoso estándar industrial para consumir combustibles como gallinaza y orujillo. Ya lo han intentado con poco éxito. Y bueno, ¿qué ocurre con esto? Mayor inversión inicial, pero un futuro ahorro en combustibles. Y bueno, con esto damos por terminado. Espero no haberme pasado mucho del tiempo y si no, disculpas. Y nada, quedo para la ronda de preguntas y cualquier contacto que queráis tener. Muy bien. Gracias. Ahora tendremos con nosotros a Javier Gil, de CENER, el Centro de Energías Renovables, para hablarnos de la tecnología innovadora para producir pellet de paja con calidad a través de la torrefacción. A ver, contar de Javier Gil, que es director del Departamento de Biomasa en CENER desde septiembre de 2005, coordinando actividades en diversos campos de la bioeconomía, como pueden ser la evaluación de recursos, estudios de sostenibilidad,
de valoración tecnoeconómica, proyectos de I+D en biocombustibles avanzados, bioproductos o biocombustibles sólidos. El Centro Nacional entiendo que vas a presentar brevemente, así es el centro, CENER es el Centro Nacional de las Energías Renovables, hace investigación aplicada en biomasa, fotovoltaica, solar térmica, energía eólica, eficiencia, generación térmica en edificios o integración en la red, entre otros ámbitos. Adelante, Javier. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también por la invitación para estar hoy aquí de ABBIOM. Bueno, pues nuestro planteamiento es un poco diferente a las dos ponencias anteriores. Nuestro objetivo es intentar cambiar el combustible para no tener que cambiar las calderas o la aplicación final, no solo calderas, sino muchas otras aplicaciones que necesitamos descarbonizar en los próximos 10-20 años y que hay calderas que todavía les falta mucho recorrido de amortización, ¿vale? Ahora, brevemente presentar. CENER ya la ha presentado Daniel, voy a presentar un poco el departamento de biomasa. Una cosa que estamos en Navarra, cerca de Pamplona, y tenemos nosotros también otro centro en Aoiz, que está a 20 kilómetros de Pamplona. Una cosa que nos caracteriza al departamento es que trabajamos desde escala micro en laboratorio hasta escala semi-industrial. En Aoiz tenemos plantas pilotos en el rango de 2 megavatios térmicos de combustible, pongamos 300, 400, 500 kilos hora de biomasa seca. Nosotros trabajamos con camiones. Cuando compramos para los proyectos biomasa, para los ensayos, compramos camiones de paja, camiones de residuo forestal. Entonces estamos acostumbrados, digamos, a trabajar con biomasa real, con alto contenido en propios, no la biomasa de laboratorio. Vale, bueno, este es el centro, tenemos diferentes instalaciones. Lo que busca el centro es llenar el hueco entre el laboratorio y la industrialización de los procesos. Poder desarrollar tecnología hasta una escala de TRL7, TRL6-7, ¿vale? De forma que luego el riesgo de industrialización en una escala ya comercial pues se reduzca. Ahora. Voy a presentar un poco la unidad de pretratamiento, que es la que tiene que ver con el proyecto que estamos desarrollando de torrefacción. Tenemos una planta piloto de torrefacción con una capacidad del orden de 150-150 kilos hora, depende de la materia prima, depende del producto que se busque. Es un reactor indirecto de eje rotativo, algo parecido a la caldera que ha presentado Sujimat, pero lo que es para un tratamiento térmico en ausencia de oxígeno. Trabaja en temperaturas entre 250 y 350 con fluido térmico. Es muy flexible respecto a materias primas, hemos probado de casi todo. Podemos trabajar desde paja molida, que tiene una densidad de 90, a pellet con una densidad de 800. Diferentes tamaños de partícula, incluso por debajo de 500 micras. El límite simplemente es evitar el arrastre de partículas con el gas y posible ensuciamiento o el bloqueo de los ciclones. Y genera una mezcla perfecta dentro del reactor y a la vez un buen control del proceso, sobre todo de la temperatura. Y una de las características diferenciadoras con otros sistemas es que el producto es muy, muy homogéneo entre diferentes tamaños, entre diferentes partículas, lo cual es crítico para el pelletizado, y también a lo largo con el tiempo time on stream, a lo largo de un ensayo. Y luego tenemos una planta de pelletizado, es una pelletizadora de matriz rotativa de 30 kilovatios, unos 200, 300, 400, depende de la materia prima, 400 kilos hora. Y con la que trabajamos con matrices extras a medida de cada proyecto, de cada materia prima, para producir pele de calidad. Ahora me voy un poco a la motivación que en los ponentes anteriores ya se ha remarcado en la presentación también del proyecto AgroBioHit. ¿Por qué nos interesa los agrocombustibles y en particular en nuestro caso paja? Nosotros empezamos a trabajar con torrefacción de paja en el año 2006. En la escala laboratorio. Y vamos en escala piloto desde entonces porque creíamos que la paja es uno de los principales potenciales que tenemos en este país y en buena parte de Europa. Perdón, ¿qué me ha pasado? Ahora, primero, la demanda de pellet está creciendo, hay competencia por la materia prima de calidad y cada vez la regulación, lo estamos viendo en los últimos... es un tema que viene históricamente, ya desde el año 2017-2018, pero cada vez es mayor. La regulación tiende hacia poner más barreras al uso, primero, de madera o fibra de calidad y segundo, incluso a la biomasa forestal. Entonces, cada vez va a haber una necesidad de usar biomasas más baratas, pero también con mucho mayor problemas. Y esa es una de las razones por la que abordamos este proyecto. A ver.
¿Es? Ahí. Vale. Ahora, la otra razón es que el potencial de agrobiomasa es tan grande o más que el de residuos forestales o de biomasa forestal. Y la hoja de ruta que planteó hace ya 3 años la Comisión Europea 2050, donde analiza diferentes escenarios, en todos los escenarios el aumento del consumo de biomasa se centra en bioresiduos, en residuos forestales y en residuos agrícolas. Y ahí ese es el futuro. No se va a poder usar madera limpia para quemarla. Entonces tenemos que ir hacia otro tipo de biomasas. Ahora. Y tercero, que la demanda va a cambiar, la demanda de bioenergía va a cambiar. El futuro creemos que está en el carbón industrial, que lo ha comentado Alex de Sogemat. Estos son los números de consumo de energía en la industria en Europa. Estamos hablando de 113 millones de toneladas equivalentes de petróleo. De ellos, haciendo una suma, me salen en torno a 16, 17 de carbón o coque. En España estamos hablando de 2, 3 o 4 millones de toneladas de carbón o coque que se están utilizando en múltiples procesos. Y hay que cambiarlo, hay que quitarlos. De aquí a 20 años tiene que desaparecer. Y ahí está una oportunidad muy grande. Y finalmente voy a un poco hablar del proceso. Hemos desarrollado un proceso que a partir de biomasa residual tratamos de generar un combustible limpio. La tecnología que estamos combinando, explicaré un poco, torrefacción con otros procesos, con un lavado y con aditivación para diseñar un producto a medida de la aplicación que pueda necesitarse finalmente, ¿vale? El biocombustible tiene un alto poder calorífico, muy alta densidad energética, estamos hablando de mayor poder calorífico y una densidad de 700, un pellet de 700 kilos por metro cúbico, y una baja emisión de volátiles inorgánicos, baja emisión de cloro, potasio en la combustión y una alta temperatura de fusión de cenizas. ¿Dónde estamos? Bueno, ya hemos realizado pruebas de concepto y optimización a escala laboratorio, hemos definido el proceso, realizado los balances de masa y energía, tenemos caracterizado el estudio de costes, CAPEX y OPEX, para lo que es la industrialización del proceso, y hemos realizado prueba de concepto produciendo 2 toneladas de producto en diferentes lotes, ¿vale? En esas plantas piloto. Y lo siguiente que nos queda pendiente es queremos hacer un escalado mayor de al menos 10 toneladas de producto y hacer pruebas industriales con usuarios finales, ¿vale? Eso es nuestra hoja de ruta para poder a partir de ahí empezar a hablar ya de lo que es transferencia de tecnología al mercado. Este es el resumen de las pruebas que hemos hecho, pruebas piloto, las últimas pruebas piloto de 2 toneladas. El producto hemos conseguido una reducción del 67% de contenido en potasio, falta potasio ahí, ¿vale? Es un error. El 67% del contenido en potasio en base energética, ¿vale? Por cada kilovatio de producto, que es lo importante. Y el 95% en el claro o mayor, en el caso del cloro, ¿vale? Y 57% en el caso del azufre. Entonces, de lo que estamos hablando, un combustible que tiene muchos menos problemas de escorificación y de emisión de partículas y menos emisiones contaminantes. Hemos hecho el estudio de costes para unos tamaños entre 58.000 y 116.000 toneladas año de producción y nos sale un coste en torno a los 27, 32 euros megavatio, con un coste de la paja en torno a 36 euros tonelada de paja, que más o menos son los costes de mercado, aunque es un mercado bastante difícil de conocer. El combustible tiene un alto poder calorífico, entre 19 y 21 megajulios kilogramo, con una baja humedad. Una cosa que tiene la biomasa torrefacta es que ya no aumenta la humedad. Hay un límite. La humedad de equilibrio es bastante inferior a la humedad en el caso de la madera incluso y mucho más en el caso de la paja. Entonces estamos hablando de humedades de equilibrio de 7-8% que se mantienen estables independientemente de las condiciones de la humedad ambiental. Muy bajo contenido en cloro. Estamos sabiendo incluso ahí por debajo de incluso casi en los límites de detección, que es 0,05, muy inferiores a los valores que hemos comentado antes. Bajo contenido de azufre, bajo contenido en potasio y con consecuencia baja emisión de aerosoles y se evita ensuciamiento de caldera, que estaba hablando antes Sogemat, problemática, ¿no? Finalmente, alta temperatura de fusión de cenizas, por lo que se evita la escorificación. La alta temperatura de fusión de cenizas se consigue a través de la aditivación, ¿vale? O sea, depende del proceso, puede ser necesario o no aditivar el producto para evitar la fusibilidad de la escoria. Y una muy alta densidad aparente. Estamos hablando de más de 700 kilos por metro cúbico de pila del combustible, que si lo sumas al poder calorífico te da una densidad energética, el coste logístico se reduce muy importante.
Luego, temas que he hablado de la humedad, temas aquí que son específicos de la biomasa torrefacta. Otro tema, el producto se muele muy fácil. De hecho, es un problema para peletizarlo. El producto torrefactado, si tú pones una malla de 10 milímetros en un molino de martillos, la mayor parte del producto te va por debajo de 500 micras. Y es algo que no puedes evitar, que para peletizar es un problema, ¿vale? Entonces, es un producto que va muy bien para combustión pulverizada. Sustituir de coque, carbón pulverizado en cualquier tipo de proceso industrial que genera calor, ¿vale? Y finalmente, ¿qué estamos haciendo? Estudio de mercado de diferentes segmentos, pues eso, cementeras, acero, calderas, digamos, normales, utilizan gas. Entonces, queremos definir los requisitos de producto concretamente para cada aplicación con usuarios finales y lo que hemos comentado anteriormente, escalar un paso más el proceso para producir un lote de 10 toneladas al menos y validar el producto en pruebas industriales. Muchas gracias y a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muy bien, muchas gracias. ¿Tiempo? No, ha sido muy bien de tiempo, casi, bueno, récord. Quería lanzar, si en la sala alguien quiere hacernos alguna pregunta. Estamos a tiempo. Sí, por aquí, por favor. Buenas tardes. ¿Oye? Sí, buenas tardes. Muy interesante la presentación. Te quería hacer dos preguntas breves en una. ¿Qué tipo de biomasa recomendarías tú para este proceso de peletizado de tal? ¿Y a qué mercado va dirigido ese producto? Sí. Biomasa aporta valor en biomasas con alto contenido en cloro y potasio, fundamentalmente. También reduce azufre, el nitrógeno depende un poco también de cada... Eso puede variar, pero sobre todo cloro, potasio, o sea, biomasas con alto contenido en cloro y potasio, problemas de corrosión, problemas de ensuciamiento de caldera, problemas de escorificación. Y de bajo precio, obviamente, porque esto suma un coste al producto y para estar en producto de mercado tiene que ser una biomasa de bajo coste. Estamos hablando de urgillo, paja y puede haber muchas más. Estamos buscando biomasas de alto potencial que tengan, digamos, potencial de orden de millones de toneladas para que realmente haya un mercado, ¿vale? Aplicaciones, es ideal para sustituir coque de petróleo, carbón en procesos de pulverización. Como es un pellet, para uso industrial en calderas no tiene un problema. Logísticamente es muy adecuado por la alta densidad. Uso térmico, aplicaciones térmicas. Nosotros estamos focalizando, sí, eléctrica no se puede pagar, eso está claro, eso fue lo inicio de la torrefacción y se ha demostrado que no se puede pagar. El calor térmico industrial, uso térmico industrial. No vemos un combustible para el usuario doméstico, por ejemplo, ¿vale? Porque tiene mayor poder calorífico. Una caldera que puedas cambiar la regulación acorde al PCI del producto, la regulación de aire, la regulación de enfriamiento de caldera, pues eso, es un PCI alto, pero para uso industrial entendemos que debe ser perfecto. Es justamente lo que estamos ahora mismo, tenemos que chequear con mercado. Y la última, si me permite la organización, ha dicho que el precio de la materia prima eran 36 euros tonelada. Sí, bueno, hemos considerado ese valor. ¿Y qué precio final, qué precio tendrían? 27-30 euros megavatio hora. Estaba en la presentación. Pero, ¿me lo puede decir en euros tonelada? ¿Euros tonelada? Hablo, ¿sabes qué pasa? En mi biomasa torrefacta hablo siempre en megavatio hora, porque vendes energía. Y estos son, las toneladas son, obviamente... Al ser una unidad y otra, yo no... el PCI puedes considerar 20 megajulio kilo y a partir de ahí la división, ¿vale? Luego hacemos la cuenta. Para hacer el cambio, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Contaremos ahora con José Antonio Lacal, de la empresa Bioliza, para presentarnos la gasificación como una alternativa tecnológica a la valorización de los subproductos de la industria oleícola. Contar de José Antonio Lacal, que es ingeniero industrial, tiene máster MBA y además es doctor por la Universidad de Jaén. En su larga trayectoria profesional ha sido 5 años responsable del Departamento de Energías Renovables de la Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha. También estuvo 8 años como director gerente de la Agencia de Gestión de la Energía en la provincia de Jaén. Es profesor asociado de la Universidad de Jaén y además es socio fundador de Bioliza. Bioliza, una spin-off de la universidad que se creó en mayo de 2014, especializada en el ámbito de la bioenergía. Todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, Dani, por la presentación. Muchísimas gracias también a Bebión por darme la oportunidad de compartir
con todos ustedes, bueno, diría una experiencia piloto en el sentido que es, bueno, yo diría que por desgracia un poco pionera, ¿no? Pero que no debería serlo, porque yo creo que la tecnología de gasificación es una tecnología conocida, es una tecnología que tiene un recorrido en España, por supuesto en Europa y en el resto del mundo, y que no debería ser novedosa, sino que debería estar absolutamente expandida a nivel industrial prácticamente por toda España. Bueno, una breve presentación. Bueno, completando lo que ha dicho Dani, yo vengo de Jaén, soy profesor asociado de la universidad. Bioliza es una spin-off de la universidad que nació para desarrollar una tecnología en concreto de gasificación, que es la que voy a presentar. He estructurado la presentación a pesar del poco tiempo. Voy a hacer una introducción al sector oleícola y sus subproductos muy rápido, porque creo que es fundamental no confundir orujo con orujillo, hueso con tal, es fundamental y por desgracia todavía se ven casos en los que se puede confundir. Yo lo acabo de ver esta tarde, el orujo con el orujillo. Me parece que eso es tremendamente dañino para el sector y para todos. Voy a hacer una breve mención a los antecedentes. Creo que el alperujo presenta un problema para el sector oleícola muy importante porque están dando campañas muy grandes y la capacidad de tratamiento de orujo que existe en la industria de extracción no permite acoplar esa relación entre producción y tratamiento, y eso está generando, bueno, desde el punto de vista positivo, la aparición de nuevas oportunidades para el tratamiento y la valorización de este subproducto. Nunca ha sido una solución, ni la mejor ni la panacea, es la gasificación, una de ellas. Voy a contar un ejemplo de un proyecto que tenemos en la provincia de Jaén y que estamos terminando de montar junto a mi socio José María Molina de Proinsener, y finalmente terminaré con unas breves conclusiones. Bueno, ya esta presentación huelga. Bueno, el alperujo es eso. Yo, en vez de contar aquí una película, pongo una imagen. Es un subproducto, no es un residuo, es un subproducto. Es el 80% de la aceituna, luego es una cantidad enorme el que se genera en Andalucía. No lo podemos mirar para otro lado. Estamos hablando de cantidades inmensas. Ahí tenemos balsas de 100 millones de kilos, que alguien se sorprende, pero no son raras de ver. Ayer, hablando con una persona, me decía, pues una balsa gigante. Digo, pues si te pasas por Jaén en un mes, te puedes ver unas pocas, algunas de 150 millones de kilos. Es fluido, tiene un 70% de humedad o más, pero es una biomasa extraordinaria para valorizar con multitud de aplicaciones tecnológicas. Bueno, ya sabemos todo lo que es el alperujo, que no es el orujillo, que el orujillo es el alperujo una vez que se somete a una serie de procesos previos y se obtiene seco después de la percolación con hexano, pero no vamos a entrar en eso, ¿no? Como decía, por contextualizar y situar el proyecto para que vean cómo encaja el proyecto en el sector oleícola, que no es nada que haya surgido de una noche de verano. Primero, tenemos un problema de incremento de producción de olivar enorme. No es un problema, sino que la gente sigue comprando olivar, sigue cultivando olivar. El olivar ya existe en 69 países en el mundo. Las campañas son afortunadamente grandes. Luego tenemos un problema importante que resolver. Tiene una elevada humedad. Es que estamos hablando de que se centrifuga en dos fases y se adiciona todo el agua prácticamente o se adiciona agua, con lo cual te encuentras un producto con un 70 o 70 y tantos % de humedad. Claro, como se repasa en almazara, es decir, como se somete a una segunda centrifugación y a una tercera, tiene bajo contenido en riqueza grasa. Y también se le quita el hueso. Con lo cual, tenemos un subproducto con unas características ya muy peculiares, no es la del orujo que teníamos con las dos fases antiguo, ¿no? Ahora tenemos un producto mucho más complejo de manejar, con azúcares, está el alpechín contenido dentro, por eso se llama alpeorujo. Eso por un lado. Y por el otro, que tenemos grandes demandas térmicas para secado y unas necesidades logísticas tremendas, porque el trasiego de esa cantidad de orujo por la provincia de Jaén, Córdoba, Granada, por España, no se puede imaginar la cantidad de CO2 que supone en transportando camiones bañeras con un 70% de agua a distancias que en algunos casos superan los 100 kilómetros. Bueno, pues yo entiendo que con este contexto algo habrá que plantear. Entonces planteamos la gasificación. Bueno, la gasificación, pirogasificación. Bueno, la gasificación, no sé si más adelante lo explico de otra manera. Bueno, es un proceso termoquímico, Javier Gil, que la conoce mejor que yo, Gonzalo, es un proceso termoquímico que funciona en ausencia de oxígeno y que lo que hace es descomponer térmicamente la biomasa en sus tres fracciones: sólida, líquida y gaseosa. No es pirólisis. Yo lo que busco es el gas.
Es cierto que obtengo un subproducto que es un biochar con un contenido en carbono muy interesante, pero no es lo que yo busco. Yo busco el gas, porque con el gas puedo meterlo en una caldera con un quemador dual, una vez filtrado, puedo cogenerar, que es el proyecto que les voy a presentar, o puedo producir hidrógeno, es lo que estamos trabajando ya y que llegará, yo siempre digo un par de años, espero que un poco antes, pero bueno. Entonces, esa es la gasificación. Si alguien tiene alguna pregunta después, yo no soy un científico ni un experto en la tecnología, ¿no? Pero sí que conozco los tecnólogos, conozco las soluciones, conozco, digamos que alguna información sí tengo de la gasificación. Pero no me pregunten cuestiones muy científicas porque no soy un científico de la gasificación. ¿De acuerdo? ¿Por qué la elijo yo como alternativa para el tratamiento de este subproducto? ¿Por qué? Es compatible con la extracción química. Es decir, yo no cambio nada del sector. Puedo gasificar y no me meto ni molesto a nadie del sector oleícola, porque yo creo que la almazara y la orujera están condenadas a entenderse de por vida. La orujera es una parte fundamental del sector oleícola, hasta tal punto que si no existiera había que inventarla, porque no, las almazaras no tienen capacidad ni de almacenamiento ni de procesado del orujo. 2, es una tecnología modular y eficiente. Es modular porque yo he visto gasificadores que lo he visto desde 10 kilovatios hasta el nuestro, por ejemplo, que es de 4 megavatios térmicos. Es eficiente, con rendimiento por encima del 60 y tantos %, en tanto que está aprovechando el gas en un grupo motogenerador para producir energía eléctrica y térmica, agua caliente y gases de escape. Bueno, que encaja en los preceptos de la nueva economía, bioeconomía, economía circular, empleo en el medio rural. Bueno, el proyecto nuestro está en Pozo Alcón, que si no conocen Pozo Alcón es un municipio de la provincia de Jaén, que está allá donde Cristo perdió el bolígrafo, ¿no? Permite obtener energía eléctrica, térmica, biochar, hidrógeno. Y luego es competitiva, porque si no, no lo habríamos hecho, lógicamente. Y no requiere, fíjense, de demasiados trámites ambientales. Nosotros ya tenemos la autorización ambiental unificada, ha costado lo suyo, pero no es una gran instalación. Es decir, aquí podemos montar 3 o 4 plantas como la nuestra. Perfectamente 4 plantas como la nuestra que ven aquí. Podría producir 4 megavatios eléctricos, ¿no? Disculpenme, voy a echar un traguillo de agua. Es una tecnología que en el caso de Andalucía está incentivada por la Agencia Andaluza de la Energía. Bueno, quizá tengan más razones, pero no me cabían en la transparencia. Bueno, ya vamos situando el problema del orujo, un subproducto interesante que podemos valorizar, que tenemos un mercado enorme. Tenemos luego una tecnología que puede encajar perfectamente. Vamos a ver cómo. Y ahora, ¿cuál puede ser nuestro cliente? ¿Dónde está nuestro cliente? Bueno, buscamos una empresa, que en este caso Aceite Guadalentín. Ya habíamos trabajado más, hemos trabajado mucho con el sector orujero, con el sector extractor, con muchas agroindustrias, pero bueno, tuvimos la suerte de hablar con Virgilio Gámez, que ha estado por aquí estos días, el dueño de Aceite Guadalentín, que tenía un problema, que tenía una balsa de 60 millones de kilos en Pozo Alcón y que no sabía qué hacer con el orujo, porque si lo trasegaba mucho se le iba la rentabilidad en el porte. Ha hecho compostaje, ha hecho filtrado, ha hecho todo lo que se puede hacer un ser humano por tratar de darle salida. Bueno, es un cliente perfecto. Tenemos la balsa, Pozo Alcón es un problema, pero es una ventaja. En mi caso es una ventaja. Tenemos que encontrar una solución de valor añadido, lógicamente, para el cliente. No le vamos a decir, mire usted, gástese tanto para solucionar un problema. No, solucionamos el problema y generamos valor añadido. También tenemos la suerte de que este promotor tenía un terreno de 10 hectáreas, perfectamente liso, con instalaciones ya de repaso, las balsas y un secado natural. Él tenía autorización ambiental para secado natural. Estamos hablando de que latitudes extraordinarias, con una radiación solar importante, entonces el secado natural. Pero me da igual, se puede hacer secado natural, se puede hacer tipo Trommel o se puede hacer como se quiera. No afecta a la gasificación, pero en este caso teníamos secado natural. Bueno, pues yo lo que le planteé es cambiar esa imagen de orujera que parece que tiene, ahora a mí no, pero para muchos la orujera es como una industria de tratamiento tal. Vamos a transformarla en una bioindustria. Es que realmente la transformamos en una bioindustria. Ahora resulta que el alperujo es la materia prima y ahora vamos a obtener una cantidad de productos. Vamos a obtener hueso, aceite de repaso, sin gas, energía térmica, energía eléctrica, biochar y con el agua residual vamos a obtener biometano. Digo con el agua residual porque repasamos en 3 fases, que probablemente sea... Tú avísame si no te cortes.
Uno de los secretos que voy a compartir con ustedes y que muchos ya están implementando es el repaso en 3 fases. Aunque se le quite un 10% de agua, se van algunos azúcares y el secado es mucho más rápido y el producto es mucho más fácil manipulable. Ya no se comporta de forma tan fluida. Entonces el secado natural en 8 o 10 días se nos pone en un 12-15% de humedad. ¿Qué obtenemos? Hueso de aceituna limpio y seco. Hemos montado un secadero de hueso que estuvo Pablo allí hace 15 días, con nuestro objetivo es normalizarlo, estandarizarlo, de 4 toneladas hora, que vamos a utilizar los gases de escape del motor para la energía térmica del secado. Obtenemos aceite de orujo de oliva mecánico, no químico, porque no se extracta. Se podía extractar a maquila y luego gasificar, no me importa, pero en este caso no interesa al promotor extractar. Tenemos 2 motores Siemens de 500 kilovatios para trabajar en autoconsumo. Es un modelo 100%, yo me lo guiso, yo me lo como, perdonen por la vulgaridad, pero para que nos lo entendamos. Tenemos unas 1.000 toneladas, 1.200 toneladas al año de biochar. Ese biochar tiene un 65% de carbono fijo y un poder calorífico casi de 6.000 kilocalorías. Nuestra idea es venderlo como fertilizante, porque tiene unas propiedades de retención de agua, de porosidad, de mejora del suelo enorme. Y luego, con el agua residual del repaso de 3 fases, hemos hecho análisis de producción de biometano o de biogás y los resultados son extraordinarios. Luego, con esa balsa de 30 millones de kilos, vamos a hacer una planta de producción de biometano. No tenemos cerca la red, pero estamos viendo ya posibles clientes. Voy terminando ya, amigo Daniel. Bueno, algunas fotos. He traído algunas fotos, ya no es muy reciente, porque la planta estamos terminando el montaje y el mes que viene empezaremos las pruebas. La planta tiene que estar operativa para esta campaña. Ese es el objetivo que tenemos con el cliente y lo vamos a conseguir. Si no está aquí José María, que es el que está haciendo el montaje, ya tendría yo discusiones largas con él. Y allí están los motores Siemens, que lo estamos conectando ahora. En fin, estamos terminando la conexión entre el motor y la instalación de gasificación. Como no tengo más tiempo, no puedo poner muchas más fotos. Me quedan 2 o 3 minutos, ¿no? Voy yo terminando, Dani, para que veas para que me llamen más veces. Bueno, conclusiones. Muy rápido. Aceite Guadalentín ha convertido un problema en una enorme oportunidad, hasta tal punto que es el único. Ayer me decía ayer, es una biorefinería. A mí no me gusta el término biorefinería, porque refinería ya no suena bien. Es una bioindustria, porque la materia prima es biomasa. Ha innovado, va a crear 15 puestos de trabajo y riqueza en un pueblo que es Pozalcón, que ya no es que sea la España vaciada. Bueno, están invitados cualquiera a visitar la planta. En fin, en cualquier pueblo de Andalucía, de España, en el que se desarrolle una tecnología como esta, creo que merece la pena por el empleo, por la introducción de cambios en el sector, porque el sector agrícola es un sector muy importante en la economía española y está obligado a transformarse, a innovar, a cambiar. Hemos evitado la emisión de CO2 a la atmósfera solamente con el transporte del orujo. Ustedes imagínense lo que es de Pozalcón, 60 millones de kilos de orujo desde octubre a marzo o abril por las carreteras hacia Úbeda, hacia Pinos Puente, hacia Granada, hacia tal. Y claramente es un proyecto basado en la bioeconomía y en la economía circular, 100%. Rentable, competitivo y que, insisto, ha conseguido transformar ese subproducto que no sabía si llevarlo, si compostarlo, si secarlo, si no secarlo, en una fuente de ingresos y de bioproductos que son de alto valor añadido y, lógicamente, muy interesantes para, en este caso, la compañía que es Aceite Guadalentín, que es una pequeña empresa de Pozalcón, que tiene almazara, que tiene extractora y que tiene una industria capaz de transformarse y de entender que por aquí va el futuro, ¿no?, de la biomasa y de la bioenergía. Muchísimas gracias. ¿Cumplido? Muchas gracias por la clarísima presentación y pasamos la palabra al público en caso de que haya alguna pregunta por ahí. Hola, buenas tardes. Jorge López, de Calfrisa. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda a nivel más técnico, como ha mencionado antes, de la pirogasificación, que le llama. Es una pregunta muy simple para aclararme yo también. ¿El proceso termoquímico tiene algo de oxígeno o está en total ausencia de oxígeno? Tiene algo de oxígeno. Tiene algo de oxígeno. Vale, de acuerdo. Sí, el gasificador es un gasificador downdraft de corrientes paralelas. Hay un punto central, lógicamente, en el que se inyecta oxígeno, porque no sé si conocen la tecnología downdraft. La tecnología downdraft, sí, la conocen, ¿no? Pues tiene una combustión, que precisamente la combustión es la que te craquea la mayoría de los hidrocarburos. Entonces nosotros producimos muy poco TARS, muy poco alquitrán en forma de vapor, que lo que hacemos luego es condensarlo y enfriarlo.
pero esa es la clave del tema, ese poquito de oxígeno en el punto clave de la geometría del gasificador y en las condiciones perfectas es uno de los secretos de la corona. Vale, porque además deduzco que el feedstock, la materia prima, perdón, es bastante homogénea. La materia prima es orujillo peletizado del mismo propietario, del mismo dueño, que lo peletizamos nosotros, por cierto. Digamos que todo el proceso lo hace el mismo propietario, todo el proceso lo hacemos allí y lo hacemos nosotros, con lo cual no tiene heterogeneidad de la biomasa, problemas de suministro. Este hombre produce 30.000 toneladas y va a consumir 8.000. O sea que no tiene problemas de mercado, ni de desabastecimiento, ni de compra de biomasa. O sea, nada. Es una parte de su biomasa la que dedica a autoabastecerse energéticamente y a generar valor añadido. Perfecto, muchas gracias. Finalmente contamos con ENCE Energía, con Carlos Izaguirre y Fernando Fernández de Bobadilla. Carlos Izaguirre es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en el sector de las energías renovables y que lidera el Departamento de Proyectos de ENCE Energía. Ahí ha gestionado el desarrollo y construcción de las últimas plantas de biomasa de ENCE. Asimismo, tenemos con nosotros a Fernando Fernández de Bobadilla, es ingeniero forestal con máster MBA, gerente de I+D de biomasa en ENCE y con una larga experiencia en energías renovables a nivel nacional e internacional, director de proyectos y líder de los equipos I+D también que se han encargado de solucionar todo el suministro de biomasa a las nuevas plantas de ENCE. Nos van a hablar precisamente hoy del cambio de mix energético en una planta bioeléctrica como las que ellos operan. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Bebión la organización de este evento y la invitación, ¿no? Para empezar, me gustaría hacer una breve presentación de lo que es ENCE Energía. ENCE Energía es una compañía que se constituyó voy a colocar esto un poco mejor. Que se constituyó en el año 2010 y que actualmente es el operador de energía renovable con biomasa más grande de España. Tenemos un total de 266 megavatios eléctricos de potencia instalada y estamos presentes tanto en Andalucía como en Extremadura como en Castilla-La Mancha. Eso es lo que tenemos ahora y tenemos firme propósito de seguir creciendo, ¿no? y seguir participando en este gran reto de descarbonización que tenemos durante los próximos años. Dentro de las plantas que tenemos, dentro de las 8 plantas, me gustaría segregarlas en 3 grupos, ¿no? El primer grupo son plantas de en torno a 15 megavatios eléctricos, que son las plantas que tenemos en Enemansa, en La Loma y en Lucena, que son plantas que están ligadas al sector del orujillo, ¿no? De la extracción de aceite, que se comentaba antes, y cuyo combustible principal es el orujillo, ¿no? Estamos hablando de plantas que consumen 90-95% es orujillo. Luego tenemos, estas son plantas, como he comentado, de 15 megavatios eléctricos, alrededor de 15 megavatios eléctricos. Luego tenemos otro grupo de plantas, que son 2 que tenemos en el complejo de Huelva y otra que tenemos en Mérida, que son plantas cuyo diseño inicial se hizo para el consumo de biomasa forestal y que poco a poco hemos ido transformando y adaptando a lo que entendemos que es el futuro del sector de la biomasa, ¿no? Y entonces eran plantas que de inicio su diseño y los primeros años de operación consumían 100% de biomasa forestal y actualmente está muchísimo más balanceado y de hecho consumen más biomasa agrícola que biomasa forestal. Esto ha sido un proceso complejo, lo ha comentado antes Alex, ¿no? Las dificultades de la biomasa agrícola frente a la biomasa forestal, y esto la verdad es que ha sido un gran reto dentro de la organización, ¿no? Tanto a nivel de suministro, que luego nos explicará Fernando, como a nivel de operacional, ¿no? y de modificaciones necesarias que hemos tenido que hacer en las plantas para no perder eficiencia y no perder disponibilidad, ¿no? Que al final es el retorno que dan estas plantas, ¿no? Luego, adicional a estas, tenemos 2 plantas que hemos puesto en operación recientemente, en el 2020. Son plantas que ya de inicio se han diseñado con un concepto de plantas multicombustible. Son plantas
que consumen orujillo, que consumen una amplia variedad de combustible agrícola, de biomasa agrícola, incluso pueden consumir un pequeño porcentaje de biomasa herbácea, y son plantas que entraron en el 2020 en operación comercial, están presentando un gran rendimiento, y de hecho el tecnólogo de Senso, que veo que aquí está Emilio, aprovecho para saludarlo, que desde el principio entendieron nuestras necesidades y nuestro reto, ¿no? y nos acompañaron en este reto de diseñar y construir plantas multicombustibles, ¿no? A diferencia de lo que pueda parecer en comparación con nuestros vecinos del norte, España es el tercer país en superficie de biomasa forestal y es el segundo país en superficie de biomasa agrícola. Esto significa que somos un país con un alto potencial y con un gran atractivo, ¿no? Para seguir apostando por la biomasa, ¿no? Tanto para la generación eléctrica como para otro tipo como para la térmica, como para la generación de productos más avanzados, que ahora está muy en boga, ¿no? Antes hemos oído hablar ya del biogás, del hidrógeno verde, precisamente con procesos de gasificación. Pues la biomasa, lo que está claro es que hay más de 20 millones de toneladas al año de biomasa en España y somos un país con un potencial pues enorme, ¿no? Por otro lado, este potencial también es un gran reto, ¿no? Un gran reto medioambiental. Toda aquella biomasa que no valoricemos, tanto biomasa agrícola como biomasa como restos, ¿no? de biomasa en los montes, ¿no? Pues supone un riesgo medioambiental, tanto a nivel de incendios como a nivel de emisiones difusas descontroladas, ¿no? Tanto quema en campo de los restos del agricultor como dramáticamente los incendios en los montes, ¿no? A modo de ejemplo, me gustaría, y como caso de éxito, me gustaría comentaros el proyecto que llevamos trabajando varios años en Castilla-La Mancha, ¿no? Castilla-La Mancha tiene la mayor superficie de viñedos del mundo, ¿no? Parece mentira, pues yo la verdad es que hace unos años no tenía ni idea de esto, pero estamos hablando de casi 500.000 hectáreas de viñedo solo en Castilla-La Mancha. La realidad es que los viñedos todos los años se podan y recurrentemente se levantan, ¿no? Se arrancan. Esto que se hacía antes, ¿no? Mayoritariamente, no el 100%, pero mayoritariamente, pues este sarmiento, este viñedo, esta poda, pues se quemaba, ¿no? Se quemaba en el campo. Bueno, pues en los 2 últimos años hemos conseguido valorizar 100.000 toneladas, que es una cantidad, es una barbaridad, ¿no? De biomasa agrícola procedente de la viña en nuestra planta de Puerto Llano. Dicho esto, voy a dar paso a Fernando, que como ya se le ha presentado, es nuestro gerente de I+D de biomasa agrícola, para que nos explique la estrategia de diversificación de biomasa que arrancamos hace unos años. Buenas tardes. Bueno, para materializar todo esto vamos a hablar un poco de los números y realmente cuál ha sido esa conversión, ¿no? Vamos a comparar nuestros centros de producción de Huelva y Mérida, agregados, que los teníamos en operación en 2014, con los combustibles que están operando ahora mismo. Lo primero que vemos es que en 2014 teníamos un 34% de cultivos energéticos, leñosos. Como algunos sabréis, hubo un cambio regulatorio importante y todos esos cultivos energéticos dejaron de existir. A lo cual nosotros sumamos internamente en ENCE la aprobación de un decálogo de sostenibilidad de la biomasa, por el cual dejábamos de consumir madera en fuste de más de 10 centímetros que pudiera tener otro tipo de aprovechamiento más allá del térmico o el energético. ¿Eso en qué se tradujo? Pues se tradujo en que en 2014 teníamos solo un 5% de biomasas de origen agrícola y en 2020 en esos 2 centros de generación tenemos
por un lado, el 33% de arranques agrícolas y un 7% de aprovechamiento de podas, lo que suma un 40% de nuestro combustible utilizado ahora mismo proviene de biomasas agrícolas. Además, tuvimos que hacer un esfuerzo bastante importante para aumentar el catálogo de biomasas que metemos en nuestras calderas. Ya ha hablado antes Carlos de ello, tanto en la última caldera de Huelva como en Puerto Llano, que son las dos últimas plantas que se han puesto en operación. El catálogo de biomasas que entran es impresionante, desde restos agrícolas de cosecha, paja de diferentes especies de gramíneas, hasta diferentes subproductos de industrias agroalimentarias, bodegas, orujeras, almazaras, etcétera. Antes lo ha comentado Alex, ¿no?, en la presentación de Sujimat, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de utilizar biomasa agrícola versus frente a biomasa leñosa? El principal problema es el porcentaje de inertes que presenta la biomasa agrícola. El porcentaje de inertes es mucho más elevado que el que te puedes encontrar en una astilla forestal. El segundo problema es el cambio de humedades. El cambio de humedades en la biomasa agrícola cambia mucho, es muy estacional, pero si a esto le sumas diferentes biomasas agrícolas ya es exponencial, ¿no? Y esto pues, impacta mucho en la combustión, ¿no?, en la combustión en la caldera. Y luego, por último, la composición química de las biomasas, ¿no? Hay una gran variedad de composición química según el tipo de biomasa agrícola y luego la temperatura de fusión, la baja temperatura de fusión, que es directamente proporcional al ensuciamiento que te puedes encontrar en la caldera. Entonces, con esto, ¿cuál es qué diseño tienes que tener, ¿no? Tienes que tener un diseño, para empezar, entrando, ¿no?, por la puerta de una de nuestras plantas. Para empezar, tienes que tener un almacenamiento mucho más sobredimensionado que en una planta que consume la misma que la biomasa forestal homogénea, ¿no? ¿Por qué? Porque la biomasa agrícola es estacional. O sea, hay meses que hay mucha, pero hay otros meses que hay muy poca. Entonces, esto te obliga a, durante unos meses del año, hacer mucho acopio, tenerlo almacenado en las plantas, porque sabes que otros meses no va a entrar nada por la puerta, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es un redimensionamiento del almacenamiento. Después del almacenamiento, nos vamos al parque de tratamiento de biomasa, que son trituradoras, cribas. No es lo mismo triturar un tronco de biomasa forestal y siempre triturar lo mismo que cada vez triturar una especie diferente. Esto te obliga a tener unas trituradoras, tener mucha más amplia gama de maquinaria, ¿no?, y sobre todo tener un control súper exhaustivo de la operación de estas, ¿no?, y del mantenimiento de estas. Y luego, por supuesto, el corazón de la planta, ¿no?, que son las calderas. Para consumir un combustible tan heterogéneo, nosotros hemos apostado por tecnología de parrilla vibrante refrigerada por agua. Esto lo que te permite, bueno, es tener unas temperaturas de combustión determinadas que evitan el ensuciamiento, las escorias y luego lo que hemos ido aprendiendo con los años y la experiencia es que es fundamental los sistemas de limpieza en línea para evitar indisponibilidades. Entonces, sistemas de limpieza en línea ya pueden ser cañones de agua en el hogar, sopladores de vapor, sistemas de microexplosiones desde la parrilla, o sea, desde el hogar hasta el último tubo del economizador, ¿no? Entonces, es un reto, realmente ha sido un gran reto, ¿no? Pasar de consumir un tipo de biomasa muy homogénea y muy noble, ¿no?, como puede ser una astilla forestal, a tener plantas capaces de consumir una variedad de biomasa agrícola pues impresionante, ¿no? La verdad es que cuando vas a nuestras plantas pues es difícil ver acopios similares, ¿no?, prácticamente consecutivos, ¿no? Entonces,
Eso ha sido un gran reto, pero realmente estamos convencidos que es el futuro del consumo de la biomasa. Cada vez la biomasa más noble va a estar destinada a productos con mayor valor añadido, y la biomasa menos noble, que en este caso es la biomasa agrícola más sucia, más difícil de manejar, más difícil de gestionar, pues va a estar destinada a, pues, en este caso, para la generación eléctrica, que es la combustión, ¿no? Bueno, por otro lado, uno de los grandes esfuerzos que hemos hecho desde ENCE ha sido el establecer modificaciones importantes en nuestras cadenas de suministros. Una empresa tradicionalmente acostumbrada al suministro de madera y al ámbito forestal, lo primero que hizo fue crear un departamento de I+D para crear nuevas cadenas de valor y tratamientos y aprender cómo tratar este tipo de biomasas, ¿no? El principal secreto de esto ha sido fragmentar esas cadenas de valor, buscar la capilaridad en entornos rurales, la máxima capilaridad, y acercarnos de manera franca a la problemática que tiene el agricultor en la gestión de sus restos. Y más, bueno, cuando se va acercando la nueva reforma de la PAC, que a nivel agrícola va a cambiar mucho las cosas y las posibilidades de quema de restos de poda y cosecha va a estar bastante más limitada. Otro reto importante ha sido generar un catálogo de tratamientos y de operaciones ad hoc para cada una de estas biomasas. No es lo mismo un arranque de melocotón que aprovechar podas de vid, por poner un ejemplo, ¿no? Requieren tiempos diferentes, épocas diferentes y maquinaria diferente. Y por último, el gran reto que tenemos por delante, de hecho ya lo ha comentado Carlos, es bregar con los inertes, que yo creo que todos los que estamos metidos en temas de aprovechamiento de agrobiomasas es el gran hándicap que nos encontramos. El aprovechar biomasas cargadas de impropios, y además en el ambiente agrícola los impropios son algo muy a tener en cuenta y que tienen un impacto muy grande aguas abajo en las plantas energéticas. Y esto es todo. Gracias. Yo he seguido los casos de ENCE porque trabajaba también en proyectos europeos previamente, muy relacionados con el tema de las podas y los restos agrícolas. Y la pregunta sería, ¿qué ha sido más difícil? ¿El diseño para el tratamiento de la biomasa? Todos los sistemas, como decís, adecuados a triturar, no es lo mismo unos restos de poda que unos arranques de melocotón, por ejemplo. ¿Ha sido eso más difícil o conseguir llegar a los agricultores, al sector primario y generar ese interés para mover la cadena? Bueno, probablemente lo más difícil haya sido llegar al sector. Sí que es cierto que una vez que hemos conseguido iniciar el acercamiento, después se van traspasando barreras y se van facilitando las cosas. Tenemos que tener en cuenta que al final el sector agrícola es un sector generalmente muy tradicional, muy conservador y bueno, pues los cambios cuesta iniciarlos. Pero también es cierto que por el mismo motivo, una vez que ven casos de éxito en comarcas y en zonas, la gente se apunta al carro, por así decirlo, con bastante facilidad. Pues muchas gracias. Animamos a que sigáis y también que se expande este camino, que sigáis también ese camino de sostenibilidad y de darle una salida a estos restos agrícolas que muchas veces pues quedan allí y nos están aprovechando. Bueno, con esto cerramos ya la sesión de hoy. No ha tiempo a preguntas, puesto que ya las hemos ido facilitando sesión a sesión. Os invitamos a que si queréis realizar algún acercamiento con los ponentes, aprovechéis estos breves minutos que vamos a tener, porque enseguida empezamos en 5 minutos la sesión industrial. Muchas gracias.